Buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Dejadme ver que no se queda nadie en la sala de espera. Estoy ya admitiendo, Xavi, si quieres, ¿eh? Vale, perfecto. Pues yo voy a empezar directamente. Como sabéis, este es un webinario de Oficina Europea y como es habitual, va a ser grabado para luego dejarlo en la página web de Horizonte Europa. Y directamente pasamos a qué es lo que vamos a hacer hoy. Hemos tenido que cambiar un poquito la agenda porque si cuando registrasteis y mirasteis el borrador teníamos apalabrada la participación de una evaluadora para que nos diera un poco la perspectiva, la experiencia de estar en el otro lado, pero por desgracia en tiempos bastante recientes pues tuvo un problema de disponibilidad y no fuimos capaces de encontrar una alternativa porque ya sabéis que en Horizonte Europa no tenemos acceso a esa información. Entonces, pues bueno, pues si alguien conoce algún evaluador o evaluadora para la sesión que tenemos luego en septiembre, que nos lo haga saber. Pero bueno, vamos a abordarlo, yo creo que digamos que de una manera bastante completa para ayudaros a preparar las propuestas de esta convocatoria que acaba de abrir. Entonces, para eso mi compañero Julio os va a dar una revisión de todos los aspectos prácticos de la convocatoria. A continuación, Jesús se va a meter en faena en lo que tanto los resultados del año pasado como recomendaciones de la preparación de la propuesta. Y luego, pues también os contaremos un poquito pues lo que sabemos desde REA de lo que es el proceso de evaluación, simplemente para que lo conozcáis. Y en última instancia, un buen puñado de tiempo para atender cualquier consulta. Y como viene siendo habitual, vamos a tener un Mentimeter, que de hecho lo voy a abrir yo, si os parece. Lo tengo abierto, Xavi, si Sí, lo, quieres ti- lo- lo presentando. tienes tú ya Sí, sí, abierto, sí, vale, sí. pues entonces podéis Lo acceder tengo. ya sin problemas. Y, y nada, y yo ya me callo y lo único que os quería decir, hacer un poco de autobombo, es que sepáis que a la vuelta de la esquina tenemos un par de cosas que no tienen que ver con Doctoral Networks, pero por si os interesa, la semana que viene tenemos una sesión informativa que es de las de REA, que tiene lugar por primera vez fuera de Bruselas y casualmente va a ser en España, en Alicante. Así que quienes estéis por la zona, estéis pensando en Staff Exchanges, estéis trabajando en Staff Exchanges, que sepáis que te vais a tener allí Project Officers, estaremos también algunos de los NCPs y bueno, pues que estaremos encantados de veros allí. Y a la semana, esa misma semana, el viernes, pues el segundo webinario de PF. Y con eso le doy la palabra a Julio para que nos cuente lo que viene siendo la convocatoria. Pues voy allá. Siento que esto está un poco lento. Ya lo veis, ¿no? Ya. Vale, pues nada, yo os voy a contar un poco la introducción o los aspectos básicos de la convocatoria de Doctoral Network. Siempre empiezo un poco por lo general, que es un poco la convocatoria Marie Curie, aunque como todos, o sea, el programa Marie Curie, pero como todos ya lo sabéis, voy a ir un poco rápido para ir a las DN lo más rápido posible. Ya como sabéis, Marie Curie pues, es un programa global de investigación y formación que se basa básicamente en garantizar la movilidad intersectorial e interdisciplinar del personal investigador. Evidentemente, pues con esa marcada dimensión internacional, con un enfoque abierto y basado pues, en la adquisición de formación, competencias transferibles y nuevas habilidades para el desarrollo profesional. Por supuesto, tiene un impacto enorme en los investigadores, pero también en las instituciones, pues de que consigue generar pues, una excelente red internacional de colaboraciones entre las propias instituciones. Las entidades, ¿cómo participan? Pues fundamentalmente como en dos grandes tipos. Las beneficiarias, que serían las que deben estar ubicadas en los Estados miembros o en los países asociados de Horizonte Europa, y que son los que reciben directamente los fondos de la Comisión para la realización de las actividades, como es la contratación del personal, la formación, la realización de las estancias, etcétera. Y luego las entidades asociadas, que son las que pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo y las que pueden acoger las estancias de investigación en sus instalaciones, para complementar pues, esa formación del proyecto del investigador. Y sus costes, en vez de ser recibidos directamente por la comisión, son los que son sufragados a través del acuerdo con las entidades beneficiarias.
Y luego, importante remarcar que las 3 I's del programa Marie Curie, que son internacional o internacionalización, intersectorialidad e interdisciplinaridad, pues es importante la intersectorialidad, que a veces es un poco lo más difícil de conseguir, puesto que participan entidades del sector académico, que son un poco las que todos nos imaginamos en este tipo de proyectos, pues centros de investigación, universidades, y básicamente lo engloba pues son entidades públicas o privadas que otorguen o títulos académicos o que sean sin ánimo de lucro cuya misión es la investigación. Pero también debe asegurarse para asegurar esta I de interdisciplinaridad e intersectorialidad las entidades del sector no académico, que en algunos casos podemos pensar así un poco directamente que son las pymes o empresas, pero no tiene por qué ser así. Cualquier otro tipo de entidad que caiga dentro de este grupo, como pueden ser pues ONGs, hospitales, administraciones públicas, ayuntamientos, museos, etcétera, cabrían dentro de este gran bloque y asegurarían esa intersectorialidad que es tan importante en los proyectos de Marie Curie. Y luego simplemente para que lo sepáis, hay como 2 grandes tipos de costes, que son las aportaciones para el personal investigador, en la que entran el coste salarial, la partida de movilidad y el family allowance, o la partida de familia en el caso que aplique, y las aportaciones institucionales, pues que incluirían todos los costes de investigación, del programa de formación, de las actividades de networking y la gestión y los costes indirectos. La financiación siempre es al 100% de costes unitarios y es la entidad beneficiaria, como he dicho antes, la que recibe los fondos de la comisión y realiza los contratos del personal investigador, el envío de estancias y gestiona pues esa partida de gestión que decíamos. Entonces, esos son un poco los 2 grandes bloques de costes de las acciones Marie Curie. Y cabe destacar pues, que las acciones Marie Curie, como buenas acciones dentro del pilar 1, son de enfoque abierto, es decir, que todas las temáticas caben dentro de la convocatoria, pues química, física, como OpenAid, ciencias sociales, económicas, etcétera. Y luego sí que es verdad que la evaluación sí que se realiza por paneles en función de estas temáticas, pero es una convocatoria de enfoque abierto como como la pertenencia al pilar 1. Y aquí simplemente, que siempre lo contamos al final, pero lo voy a contar al principio, es la parte de recursos de los que podéis haceros, de los que debéis y utilizar a la hora de preparar las propuestas. Lo primero es los puntos nacionales de contacto, que como pongo ahí somos Xavi, Jesús y yo. Leticia sigue estando un poco, pero cada vez está más en RC, pero básicamente, para no liaros, todos estamos en FECID, menos Jesús que está en la Fundación Madrid +D, pero todos tenemos acceso al correo de msca@fecid.es, donde respondemos pues, todas las dudas que tengáis sobre la convocatoria y no solamente de DN, sino todas las de Marie Curie. Así que cualquier duda que tengáis a la hora de preparar las propuestas y después en la implementación de los proyectos, etcétera, no dudéis en hacerlo. Y más recursos, pues tenemos el proyecto Radiance, que es el nuevo proyecto del grupo del grupo de NCPs a nivel europeo, que básicamente se encarga de dar soporte a toda la comunidad de participantes a nivel europeo, pues como pongo ahí, pues todos estos handbooks que son como guías para preparar las propuestas que de momento para las convocatorias de 2025, la única que está disponible es la de COFAN, pero irán estando disponibles las guías en función también de que abran las convocatorias. La de Doctoral Networks pues, estará disponible próximamente. Y solamente para que aquellos que ya conozcáis el proyecto de MSCANet, la novedad que hay, que la he incluido en los links, es que antes el proyecto de MSCANet tenía una web específica del proyecto, pero ahora el nuevo proyecto Radiance está incluido dentro de la web del NCP Portal.
donde también se incluyen muchos otros grupos de NCPs de otros programas. Pero simplemente es para que lo sepáis y que ahora se aloja dentro de esta web y que toda la información irá apareciendo ahí, que todas esas, en la imagen donde pone pues, Find Your NCP, Activities, News, Library, por ejemplo, es donde están todos los documentos. Y entonces está pues eso, como alojada dentro del NCP Portal, que bueno, es una novedad que técnicamente no afecta en nada, pero bueno, para encontrarlo es una novedad. También estará disponible ahora en junio la nueva aplicación de matchmaking de MSCA, que también los que la hayáis usado en MSCA.net pues la conoceréis, que es a través de la plataforma de B2Match. Y ahora la novedad es que se podrá participar, pues como pongo ahí, como instituciones, como supervisors y como las empresas. Y eso estará también disponible en el link que incluyo ahí y se incluirá, entiendo también que dentro esto, ¿cómo se llama? De la página del propio proyecto Radiance que he dicho que estaba incluida ahora en el NCP Portal. Y esta pues es una herramienta de utilidad pues eso para encontrar socios para dentro que puedan participar en estas doctoral networks, por ejemplo, y también pues en otros proyectos, en las Staff Exchange, etcétera. Y luego siempre pues queda la herramienta de Euraxis. Claro que esto simplemente nada, paso muy rápido porque la conoceréis todos, pero bueno, que es la herramienta también que está disponible además de la específica que es el matchmaking de Marie Curie. Y luego aquí simplemente para que lo sepáis, aunque ya también lo ha dicho Xavi anunciando la de PF y la de Staff Exchange de la semana que viene, es que utilicéis o más o menos que consultéis lo más posible la web de Horizonte Europa. En las sesiones informativas de EDN son las que están en este link. Ahí tendremos una de aspectos más específicos de la convocatoria. Y luego, sobre todo, la revisión de propuestas estará abierta en octubre. Pero ya tenemos publicado el anuncio, con lo cual ya podéis pues ver un poco o sea, no me sale la palabra, los requerimientos para acceder al servicio. Entonces sí que va a haber un servicio de revisión de propuestas de Doctoral Networks y lo abriremos en octubre. Y ya simplemente para terminar con esto, pues eso, que sepáis también que la guía de salarios, aunque está específicamente como estructurada más para las PF, pero sirve para calcular también los salarios en cualquier otra acción Marie Curie y es una herramienta bastante útil. Que lo tenéis también linkado, como vamos a compartir las presentaciones en la noticia de la web, pues podéis acceder a los links también fácilmente. Un momento que me he oído. Y nada, pues empiezo con ya directamente la Doctoral Networks 2025. Como decía, acaba de abrió el 28 de mayo, o sea, antes de ayer, y ya está abierta en el Funding and Tenders para submisión. Cierra el 25 de noviembre de 2025, con lo cual esas yo creo que son las dos fechas más importantes a quedarse en la cabeza, la apertura y el cierre. Y el presupuesto total, pues es como pone ahí, 597,8 millones de euros, que es un poco más alto de lo que se tenía previsto, que eran como 489 o 486, no me acuerdo porque lo digo de memoria, pero vamos, que era un poco más elevado. Y luego ahí os he incluido también un link, que es un link también de apoyo a la convocatoria, como con 6 pasos para preparar la application, que también está bien que le echéis un vistazo antes de iniciar la submisión. Los objetivos de las redes de doctorados, pues lo primero es que no son exactamente proyectos de investigación, sino que son programas de formación e investigación para capacitar al personal investigador en nuevas habilidades y competencias, pues tanto en esa temática de investigación que se haga en esa temática de investigación, como también en otros pues, aspectos transversales y que contribuyan a la empleabilidad pues, dentro y fuera de la academia.
Obviamente, pues el personal investigador puede adquirir, o sea, adquirirá nuevos conocimientos que permitan la transferencia de ideas a productos y servicios y aumentará sus capacidades de comunicación y colaboración pues, con otros pares científicos, con el público en general, etcétera. Pero también tiene, como decía al principio, hablando un poco de todas las acciones Marie Curie, tiene un gran impacto en las organizaciones que participan, puesto que mejora la calidad y relevancia y sostenibilidad de sus programas de formación predoctorales y de sus mecanismos de supervisión, mejora su cooperación y transferencia del conocimiento entre sectores y disciplinas, de nuevo con estas 3 I's de intersectorialidad, interdisciplinaridad e internacionalización que exige o que están bajo el paraguas de las secciones Marie Curie, aumenta su integración de actividades de formación e investigación entre las organizaciones, su capacidad de I+D+I, su internacionalización y refuerza pues, esa conexión entre la investigación y la educación de las organizaciones. En las redes de doctorado hay básicamente 3 tipos diferentes de doctorados a financiar. Las redes doctorales estándar, que deben tener un consorcio mínimo de 3 entidades que ofrezcan una formación doctoral innovadora en la universidad en colaboración con las entidades del sector no académico que formen el proyecto, cuya contratación máxima es de 15 doctorandos por proyecto financiado, con una duración del proyecto total de 48 meses, es decir, de 4 años. Siempre lo de los meses lo llevo fatal, igual que cuando dicen lo de los bebés, hay veces que no sé calcular. Y luego la contratación de los doctorandos debe darse entre el mes 3 y el mes 36 del proyecto. La segunda categoría son los doctorados industriales, en el que los candidatos predoctorales deben pasar el 50% del contrato en el sector no académico, justamente pues, para desarrollar esas capacidades gracias a la supervisión conjunta entre las entidades de 2 sectores diferentes, la academia y el sector no académico. Las condiciones de los doctorados son exactamente las mismas, es decir, un máximo de 15 por proyecto, la duración del proyecto 48 meses y la contratación debe darse entre el mes 3 y el mes 36 del proyecto. Y la tercera, que serían los doctorados conjuntos, que ofrecen una formación doctoral integrada que lleva a la obtención de doctorados dobles, múltiples, conjuntos y con una selección y supervisión conjunta por parte de las instituciones. En este caso sí que son un poco diferentes los criterios de contratación y de duración del proyecto. La contratación es de un máximo de 11 doctorandos en 48 meses por proyecto financiado. La acción es un poco más larga, son 60 meses y la contratación, por tanto, al ser más largo el proyecto, pues es también un poco más extensa, es desde el mes 3 hasta el mes 48 del proyecto. Después, las características de los consorcios, que ya lo hemos visto bastante, pero básicamente, pues eso, en función de los 3 tipos de proyecto, pues o son 4 o 5 años de duración. Los contratos, acorde a eso, son entre 3 y 36 en los proyectos de 4 años y de 48 en los de 5. Y el consorcio debe ser de un mínimo de 3 organizaciones que pertenezcan a 3 países europeos diferentes. Al menos uno de ellos debe ser un Estado miembro. El máximo de PMs por acción son 540 y una vez cubierto ese mínimo, se pueden incluir los beneficiarios de terceros países. Hay una restricción en cuanto al presupuesto y es que uno de los países, no puede haber un mismo país en el consorcio que reciba más de un 40% del presupuesto total del proyecto. Y luego, en cuanto y los Associated Partners pueden ser de cualquier parte del mundo y de cualquier sector. Y luego, en cuanto a... mira, ahí hay una errata porque es de N 2024. En cuanto a los reenvíos de propuestas, hay una restricción que es que al 80% de la evaluación en la convocatoria anterior. Los tipos de participantes, que esto es muy rápido, simplemente para saberlo, pues eso pero es bastante ilustrativa esta tabla, es que, por ejemplo, los beneficiarios pues pueden ser tanto del sector no académico como del no académico,
firman el Grant Agreement, son los encargados de contratar a los investigadores y también de todas las actividades pues, de training, del hosting de los investigadores, participan en el Supervisory Board y son los que reclaman directamente los costes indirectos. En cambio, los Associated Partners, en contraposición, no firman el Grant Agreement, no se encargan directamente de la contratación de los investigadores y también, por tanto, no reclaman directamente esos costes directos. Pero sí que pueden ser tanto del sector académico como del sector no académico. También pueden realizar actividades de training y de hosting de los investigadores y también participan en el Supervisory Board. Esas son un poco las diferencias entre los dos tipos de participantes en el proyecto. Y luego viendo directamente a quién se contrata, o sea, cuáles deben ser las reglas de los investigadores, es que los investigadores deben tener, o sea, deben obtener el título de doctorado a la fecha de la contratación. Deben estar inscritos en un programa para la obtención del título de doctor en al menos un país de la Unión Europea o asociado a Horizonte Europa. Y en el caso de los doctorados conjuntos, es decir, del tercer grupo que hemos visto antes, deben ser al menos 2. Y pueden ser de cualquier nacionalidad. Pero todos deben cumplir la conocida como regla de movilidad, que es que ese investigador predoctoral no deberá haber residido o desempeñado su actividad principal investigadora en el país de la entidad beneficiaria por más de 12 meses en los últimos 3 años anteriores a la fecha de contratación. Eso es bastante importante. A veces al leerlos un poco como que no te enteras bien, pero vamos, como además también lo tenemos en las presentaciones y las compartiremos y todo eso, lo tendréis disponible. Pero esto es bastante importante, cumplir siempre la regla de movilidad en los investigadores que se contratan en el proyecto. Y aquí voy a entrar muy poco porque vamos a verlo luego, pero vamos, básicamente para que lo sepáis, los criterios de evaluación son 3, excelencia, impacto e implementación, y dado también que es un programa dentro del pilar 1 de ciencia excelente, pues el criterio que más peso tiene, que es el 50%, es el de excelencia. El resto para completar el 100%, que sería otro 50%, estaría dividido entre la parte de impacto, que se evalúa con un peso del 30%, y el de implementación con un 20%. Aquí siempre decimos que aunque el rango de prioridad es excelencia, impacto e implementación de mayor a menor, hay que cuidar los 3 criterios de evaluación, porque las propuestas que resultan finalmente financiadas son las que consiguen el máximo de puntuación en cada uno de los 3 criterios. Por lo tanto, es muy importante ir a por el 100% en cada uno de los 3. No a lo mejor cuidar uno y descuidar otro, etcétera. Y como ya sabéis, pues eso, muchas de las propuestas se pierden en implementación pues por un plan de trabajo a lo mejor no suficientemente bien estructurado, también por cuestiones de impacto, etcétera. Con lo cual es muy importante cuidar los tres criterios. Para algunos tips del consorcio, es importante que las estructuras de gestión del proyecto sean sólidas para poder garantizar luego que la contratación de los investigadores sea satisfactoria también para ellos. Los socios, evidentemente, pues deben tener una experiencia y un apoyo institucional para asegurar el cumplimiento de los contratos en tiempo y forma, y deben tener personal de gestión dedicado que puede salir, como bien digo ahí, de los costes institucionales de todos los beneficiarios. Y algunos tips, pues que el coordinador tenga experiencia previa, idealmente en DN, pero desde luego si no, al menos en acciones Marie Curie o similares, que tenga un expertise relevante. Como decía, pues eso, que las infraestructuras y recursos del coordinador, pero también del resto de socios sean relevantes,
que haya una complementariedad y sinergias entre todos los socios del proyecto, pues evitando las duplicidades para asegurar que el sentido del consorcio, que es una cosa bastante importante, no solamente en estas acciones, sino en general en Horizonte Europa. Hay que cubrir la triple I, que sería, como ya lo he dicho más veces, la internacionalización, intersectorialidad e interdisciplinaridad. Sí que es muy recomendable que esta red doctoral ya haya surgido de colaboraciones previas en el consorcio de la propuesta que se presenta, siempre cuidar el balance de género y luego pues que haya una buena distribución de tareas y un compromiso de los socios. Esos son un poco como tips a la hora de construir el consorcio y el proyecto también, porque hay cosas que van un poco más allá. Y nada más, ahora como vamos a ver también un poco la parte de propuestas, pero bueno, os cuento un poco como la parte más básica. Hay básicamente tres partes. La parte A, que sería la parte de los formularios administrativos. La parte B1, que es la que tiene un máximo de 34 páginas, en las que esas 4 extras serían pues la página de la primera página, la tabla de contenidos, la lista de las organizaciones que participan en el proyecto, etcétera, y luego la parte de enjundia, que sería la evaluable en cuanto a los criterios de excelencia, impacto e implementación, que tiene que tener un máximo de 30. Esto es súper importante porque las páginas que tenga de más directamente se van a descartar, o sea, no se van a leer, con lo cual es contenido pues no evaluable. Entonces, muy importante respetar ese máximo de 30. Y luego tendríamos una parte B2, que sería sin límite de páginas, en el que se incluyen pues toda la información de la red de organizaciones, del Supervisory Board, de los aspectos medioambientales, las cartas de pre-agreement en el caso que aplique, etcétera. O sea, sería como una parte, no exactamente, pero bueno, un poco más administrativa dentro de la parte B2, que es la parte de contenido de la propuesta. Entonces, eso, lo más importante, respetar el límite de páginas para no caer en inegibilidades y en contenido no evaluable de la propuesta. Y aquí después tenía nada, simplemente unos datos, pero voy a pasar súper rápido porque nos va a contar ahora Jesús más en detalle. Pero bueno, también para ligarlo con la siguiente presentación, pues estos son un poco los resultados de la convocatoria de 2024 de Doctoral Networks, que como veis pues, hubo un total de 1.417 propuestas submitidas y de las cuales se llegaron a evaluar 1.405. Y luego, en el caso de, esto es a nivel total de las propuestas presentadas a nivel Europa, y luego, pues esto simplemente es un poco una distribución de algunas cifras de la participación española en la convocatoria anterior de DN, pues con las organizaciones que más participaron, etcétera. Pero esto le doy el paso a Jesús, que os cuenta ahora más en detalle. Y nada más por nuestra parte. Remarco otra vez que estamos disponibles en el correo de msca@fecid.es y que todas las preguntas que tengáis hoy las podéis ir haciendo llegar al Mentimeter, que estaremos ahora pendientes de que vayan llegando y las contestaremos al final. Y las que se queden pendientes en vuestra cabeza, pues de nuevo nos escribáis al correo de msca@fecid.es. Y nada más. Dejo de compartir. Gracias, Julio. Pues voy a compartir yo ahora mi presentación. Ya tenemos una pregunta, veo. O sea, que luego vamos contestando. Nada, Jesús. Vale. Si me confirmáis que la veis en pantalla completa, a ver.
Sí, ahora sí. Sí. Estaba en ello. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Os voy a contar un poco los resultados de las evaluaciones de la última convocatoria. Os plantearé un poco, os presentaré un poco aquellos que ya habéis presentado propuesta en la última convocatoria, habéis recibido vuestro SR y veréis que ha habido cambios en la manera de proporcionar los comentarios de la evaluación y bueno, analizaremos algunos para que bueno, os sirva un poco de guía de lo que hay que evitar o lo que hay que centrarse. Estamos en un programa bastante competitivo y cualquier parte, cualquier sección y subsección cuenta. Y luego, la plataforma de Mathmaking, que ya la he eliminado en mi presentación, os la ha presentado Julio, quizás hoy esté ya disponible. Un pequeño comentario. Está orientada solamente a instituciones, a supervisores, a empresas, a entidades, no a fellows por el volumen y el poco uso que tenían por su parte. Eso sí, todas las instituciones que pongáis, que os registréis, tenéis que poner en el marketplace un expertise o una necesidad o una idea de proyecto y los datos de contacto o algún formulario, algún enlace que queráis poner para que los fellows os puedan contactar. Simplemente eso. Dentro de la plataforma vais a poder seguir haciendo reuniones entre entidades, con NCPs, con diferentes miembros de la red. Bueno, pues una vez terminado esto, os comento. Bueno, ya Julio os lo ha adelantado un poco. Se presentaron 1.417 propuestas, 6 inelegibles, 6 desestimaron antes de la evaluación. Se han evaluado 1.405 y, bueno, como sabéis, todas compiten entre sí. No hay ranking ya por modalidades y bueno, ahí veis doctorados conjuntos 87 propuestas, doctorados industriales 79 y la mayoría han sido redes doctorales estándar, un total de 1.239. A fecha de mayo hemos estado hace un par de semanas, la semana pasada, la semana pasada creo, en la reunión de NCPs y bueno, ahora mismo están preparando la firma de los Grand Agreement, los 149 proyectos que han estado en la lista principal para la financiación. Pasado este proceso, si sobra alguna parte de presupuesto, se llamará algunas en la lista de reserva. En cuanto a la distribución por paneles científicos y por tipologías, ahí veis un poco la distribución de los 149 proyectos, los ratios de éxito por modalidad de doctorado y veis que está en torno al 10, al 9,2% en los doctorados conjuntos. Y bueno, veis que el panel de ingeniería es el más popular, con un total de 56 propuestas. Bueno, veis ahí un poco la distribución, 2 en economía, 1 en matemáticas y el resto, bueno, veis ahí diferentes números en la solicitud por paneles científicos. En cuanto a los percentiles y las notas de corte, ahí veis las notas de corte como han sido en esta última convocatoria por paneles científicos. 97 en química, 94,2, 96,6 en ingeniería, 97,2. Bueno, vemos que hay unas notas de corte muy altas. Os hemos puesto aquí un poco la evolución en las 4 convocatorias para que tengáis un poco una idea de cómo ha ido en cada panel el número de propuestas de proyectos financiados y también la nota de corte, que os puede servir para aquellos que estéis trabajando en el panel de matemáticas. Bueno, veis que es un panel muy complicado. Matemáticas en el 2021 solo se financió una con una nota de corte de 100. En el 2022, 2, 2023, 2 y en 2024, 1, con unas notas de corte muy alta. Bueno, mi consejo a aquellos que estén trabajando en matemáticas y veáis que puede haber una posibilidad de
lanzar o transferir el panel de matemáticas a un panel tipo ingeniería, bueno, mi consejo es que intentéis hacer este cambio por el número de propuestas que se financian en ingeniería y bueno, y veis que la nota de corte es un poco más baja en relación al de matemáticas. Esto pasa lo mismo también en las postdoctorales. En cuanto a los resultados por Estados miembros, bueno, veis, estamos bueno, en tercer lugar. Todo depende de un poco del criterio que se utilice. Este es el criterio de la REA, pero bueno, nosotros podemos considerar que estamos en el segundo país de Estado miembro, con 20 proyectos coordinados desde entidades españolas, 113 beneficiarios y 131 Associated Partners. Como ha comentado Julio, Associated Partners son aquellas entidades que complementan el consorcio, que ayudan a la formación, que ayudan a las estancias, a los secondments de los fellows y bueno, ahí veis un poco cómo nos ha ido en esta convocatoria. Si comparamos con otros años, pues hemos mejorado un par de puestos la posición y si nos consideráramos por el número de proyectos coordinados, pues estamos en segundo puesto por encima de Francia y la verdad que ha sido unos resultados en 2024 espectaculares y todo, bueno, gracias principalmente a vosotros y a las oficinas de apoyo a proyectos europeos que tenéis en todas las entidades. Si pasamos a países asociados, bueno, tenéis ahí Reino Unido que ha vuelto con 13 proyectos coordinados, 124 beneficiarios, 108 asociados y luego tenemos el resto, pues Noruega, Israel, Turquía, Islandia, etcétera. Ahí veis un poco la participación de estos países. Si vamos a terceros países, siempre nos preguntáis mucho, voy a ir con Estados Unidos, voy a ir con Colombia, voy a ir con Sudáfrica, ¿cómo les metemos? Bueno, pues ahí veis un poco la realidad. Hay pocos beneficiarios de terceros países. De hecho, 3 en Suiza, 2 en Canadá, 1 en Brasil, 1 en Sudáfrica. Os tengo que decir que AW no sé muy bien qué país es ahora mismo. Kenia, Argentina, Colombia y Costa Rica. Tenéis y creo que Uganda como beneficiarios. El resto, veis, lo normal es que un tercer país participe en esta modalidad de las acciones marinas Jurí como Associated Partner, proporcionando formación o acogiendo secondments a los candidatos, a los doctoral candidates del proyecto. Bueno, tenéis aquí una visión de cómo participan los terceros países. En este año 2025, Suiza pasa a país asociado, que sepáis que ahora ya participa como un beneficiario, como un Estado miembro más, etcétera. Feedback por parte de la REA, más bien por parte de los observadores independientes, que luego Xavi os va a contar todo el proceso. Bueno, pues ha habido un cambio en la evaluación, se ha plasmado una narrativa en las evaluaciones. Aquellos que no tengáis experiencia en la última convocatoria, os voy a poner unos ejemplos. Hay una narrativa, está muy orientado a la narrativa que tenemos en el resto de Horizonte Europa, tanto Pilar 2 como Pilar 3. Se ha hecho un revamping del checklist, se ha mejorado el proceso de calidad, los briefing y los manuales a los evaluadores, con una review física en Bruselas y no solamente online. ¿Qué hemos observado en esta convocatoria? Pues ahí veis, ha habido que se ha bajado el número de propuestas financiadas del Joint Doctorate y el doctorado industrial, si comparamos con 2023 y 2022, de un 10%, se ha pasado aproximadamente a un 11,7%, a un 17% de proyectos que estaban en la lista de financiables, también porque se han presentado menos y quizás a lo mejor de menor calidad. También quizás se ha perdido un poco el interés por lo estrictos que son los doctorados conjuntos, por supuesto, administrativamente son muy complejos, y los doctorados industriales, pues quizás muchas empresas no quieren ser beneficiarios y solo quieren ser como Associated Partner. Bueno, pues ahí tendremos que analizar el por qué hay esta falta de interés en estas modalidades. Luego, lo que os comentaba,
es un proceso largo y difícil el tema de los doctorados con tutela, los joint, los dobles, los múltiples. Bueno, pues desde la comisión nos piden que demos más difusión, más promoción para que haya pues más solicitudes en este tipo de modalidades. Pero bueno, quizás nos interese también saber vuestra opinión en estas situaciones de los doctorados industriales y aquellos que seáis más académicos, los doctorados conjuntos. El resto, os he puesto aquí unos comentarios. Estos son 2 comentarios de la sección 1.1 de la parte de los objetivos de las propuestas, de 5 puntos. Y veis un poco lo que ha cambiado. Ha cambiado en el que la narrativa aborda todo el primer punto del 1.1 en un solo párrafo. En esta parte, en la parte de objetivos de investigación e innovación, la calidad de los objetivos. Y veis un poco qué es lo que más valoran. Y aquí os hemos cogido 2 proyectos con 5 puntos, o creo que sí que en este caso tenían 5 puntos o 4,9, y veis, bueno, valoran la calidad del training doctoral, que los objetivos de investigación e innovación son de calidad, son verificables, son medibles y que son alcanzables. También plantean en esta parte que el estado del arte tiene que estar descrito y actualizado y cuáles son las ambiciones del proyecto para mejorarlo en determinados apartados o en determinadas temáticas del proyecto. Una cosa que a mí personalmente sí que me gusta es que ahora ya sí que hacen comentarios sobre la ciencia. De hecho, podéis ver aquí que hay comentarios sobre Energy Disrupting Molecules, temas de agentes bactericidas, de bacterias. Dan un aporte, ya no es un comentario de el estado del arte no está suficientemente descrito, sino que ya hacen comentarios, como diríamos, mojándose sobre la parte científica, aunque no sea un proyecto de investigación al 100%, sí que hacen comentarios. Y veis, en el resto he intentado poneros los colores de los diferentes 4 puntos que evalúan sobre el apartado de la calidad y la pertinencia de los objetivos. Y bueno, ahí tenéis un poco lo que comentan. También comentan, y es importante, que los proyectos individuales estén integrados en el objetivo general del proyecto. Tanto Xavi como Julio os han comentado, esto no es un proyecto de investigación, no es un clúster, no es una RIA, esto es un programa en el que vamos a formar a 10, a 15 predoctorales que van a tener su proyecto individual en el marco de un proyecto general, una idea general, científica, por supuesto, pero que van a hacer ciencia, pero también van a hacer training para preparar sus proyectos, sus tesis doctorales. Aquí os he puesto unos ejemplos de debilidades. Aunque hacen comentarios ya positivos, en este caso, pues que los objetivos son claros y están enfocados, pero cuando venga alguna inconsistencia o alguna debilidad, ya vienen todos los comentarios con el sin embargo, el however, hay una ausencia de unicidad en el enfoque, los objetivos, y ya te plantean que esto es un shortcoming, minor. De hecho, ahora ya utilizan 3 tipos de nomenclaturas que están un poco alineados con el resto de evaluaciones de Horizonte Europa: minor shortcoming y weakness. Sabéis que si os ponen una weakness, el criterio va a estar por debajo del umbral, por lo tanto esa propuesta no se financia, y irán, pues eso, si una propuesta en la sección de excelencia tiene 3 shortcomings, pues van a considerar cuántos puntos os quiten. No es matemático porque luego hay las diferencias personales de cada evaluador, pero bueno, que sepáis que hay shortcoming y minor shortcoming, que os he puesto algunos. Bueno, esta presentación la vais a tener, no quiero aburriros con los comentarios, pero os hemos intentado poner algunos comentarios interesantes de debilidades que están presentando. Lo mismo, en la parte de la metodología, os hemos sacado propuestas que no han tenido errores, que han estado bien evaluadas, y veis que en la parte de la metodología es fundamental que esté bien estructurada desde el punto de vista innovador, de la tecnología, de la ciencia, del enfoque metodológico. Luego, cómo plantear
las diferentes disciplinas del proyecto, cómo están integradas para alcanzar los objetivos del proyecto. También en este punto, el 1.2, también nos van a chequear la dimensión del género. A mí me gusta esta narrativa, pero os lo he puesto por colores. Creo que todo en un mismo párrafo a veces da un poco de vértigo el saber qué es lo que me están evaluando, pero os lo he puesto por colores para que veáis que en este punto 1.2 el enfoque metodológico, las disciplinas, cómo las incorporan para alcanzar los objetivos. Veis que hacen comentarios ya sobre, en este caso, este era un tema de terapias sobre tratamientos para tuberculosis, o sea, hacen ya comentarios sobre la ciencia. Ya no es un comentario muy general, creo que aportan, estos positivos aportan, los negativos también aportan bastante para aquellas propuestas que hayan recibido una evaluación negativa y que podáis mejorar en esto. Sabemos que ha habido en este último año propuestas de la anterior convocatoria a la nueva que han bajado mucho en las puntuaciones. Quizás se deba a este tipo de contabilizar los shortcomings, que sean nuevos proyectos, que sean nuevos evaluadores. Bueno, pues hemos transmitido esta situación de que algunas de vuestras propuestas estabais bastante molestos por el tema de cómo se ha evaluado, cómo una propuesta ha podido perder 30 puntos de una evaluación a otra. Bueno, que sepáis que lo hemos planteado. También nos van a evaluar el tema de Open Science, que esté bien en detalle cómo se organizan los datos, cómo se almacenan, cómo se comparten, la posibilidad de compartir esos datos y esos resultados con los stakeholders para poder utilizarlos. Y luego, por último, todo el tema de inteligencia artificial, que no sea, éticamente, el uso de la inteligencia artificial en el proyecto que sea ético, que sea de acuerdo al AI Act de la Comisión Europea, que si se utiliza inteligencia artificial en la actividad investigadora, que tenga robustez, seguridad, etcétera. Bueno, ya cada vez hay más literatura y documentación en la comisión. Deciros, recientemente se ha creado la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea y podéis entrar y descargar un montón desde el AI Act a un montón de documentación que podéis utilizar de apoyo para argumentar esta parte de la inteligencia artificial. Bueno, os he puesto aquí también debilidades que han encontrado en esta parte de la metodología. Bueno, pues desde comentarios en cómo los métodos de diferentes campos no están planteados o por ejemplo, que no hay detalles sobre los diferentes factores de la diversidad, la integración de los datos de los datos de los proyectos en todo el tema de la integración, la diversidad, o por ejemplo directamente que el proyecto no plantea utilizar los principios FAIR para la gestión de los datos del proyecto. Si pasamos al 1.3, que es la calidad del training, esto es importante. Arriba tenéis unos comentarios de una propuesta bastante buena. Es importante tanto la idea científica como este punto 1.3, porque esto es un programa de formación de predoctorales y aquí pues, podéis ver comentarios positivos sobre que la combinación de la formación local al doctoral candidate que tengáis en vuestra institución, como la formación o los secondments internacionales, los eventos de networking. Sabéis que se espera siempre unos networking training, al menos uno al año, una winter school, una summer school, formación, incluso formación online disponible para todos los candidatos. Bueno, es importante el formar no solamente en ciencia, en investigación a los doctoral candidates, a los predoctorales, sino también plantearles un programa formativo potente en temas de transfer of skills, desde la escritura de artículos científicos, pero también la gestión de proyectos, IP, innovación, diversidad, bueno, un montón. Ahí tenéis comentarios positivos de lo que una propuesta ha planteado. Y luego que el programa de training plantea estos secondments industriales, estos secondments en el sector no académico, industriales si la temática de vuestro proyecto es industrial, pues en el sector industrial, pero que sepáis que el sector no académico abarca
museos, algunos hospitales, gobiernos, el Public Administration, ONGs, dependiendo de la temática. En ciencias sociales habrá otro tipo de entidades que no sean empresas, y en ingeniería, en ciencias de la vida, haya más empresas que otro tipo de entidades. Y bueno, ahí os he puesto algún comentario negativo en rojo para que veáis que también hay esos tipos de comentarios negativos relacionados con el programa formativo de la propuesta. Y en cuanto a la calidad de la supervisión, es importante que planteéis calidad de la supervisión y calidad de los métodos de la supervisión. Hay un nuevo documento de supervisión para Marie Curie, que lo podéis descargar y tener una idea de qué es lo que tenéis que plantear. Pero bueno, aquí mismo en esta primera parte de la diapositiva comentan que tanto los supervisores académicos como los no académicos tienen una buena experiencia, una experiencia extensiva en la temática científica, pero también en el monitoring, en el mentoring, en el llevar estudiantes, dirigir tesis. Es importante que los supervisores tengan experiencia en la ciencia que plantean, pero también en el supervisar. Y luego tenéis que plantear un plan de supervisión correctamente articulado, con un esquema de cosupervisión. Muchos nos preguntáis, ¿tiene que tener un supervisor? ¿Puede tener cosupervisor? ¿Puede haber un supervisor? ¿Puede haber un cosupervisor en la institución que lo acogéis? Pero tiene que haber una cosupervisión, mentorazgo en los secondments. Es importante. Bueno, ahí veis un poco los comentarios. Comentarios negativos, veis, el plan de supervisión no tiene acciones concretas para monitorizar el desarrollo y el progreso del candidato. En este caso lo han considerado como una debilidad, un shortcoming menor, por lo tanto no les habrán quitado muchos puntos, pero que sepáis que os van a buscar este tipo de debilidades de que no hay medidas concretas o que es demasiado general. Bueno, tenéis la guía de supervisión Marie Curie disponible en la página de la REA. Esto es un análisis que hemos hecho en 2022. Estamos planteando ahora hacer un análisis en este año y el año que viene en el nuevo proyecto Radiance. No creo que cambie mucho, pero ahí veis. Excelencia, donde mejores comentarios positivos hay son los objetivos, la pertinencia, la relevancia del proyecto, la metodología, la calidad de la supervisión. Bueno, veis ahí un poco, es estadística, las repeticiones que se han visto en los comentarios. En cuanto a las debilidades en excelencia, donde más fallan los proyectos, son esas 4, que son la metodología fundamentalmente. Cuando la metodología no está clara, ahí hay problemas. Objetivos y el estado del arte, y luego también la calidad del programa de training. Esos hemos visto principalmente las debilidades más repetidas. En cuanto al impacto, a la parte del impacto, la sección 2.1, todo lo relacionado con la contribución del sector no académico al training y a la formación de los predoctorales, y luego también qué elementos aportáis para los programas doctorales a nivel europeo y la continuidad. Bueno, os he puesto 2 comentarios positivos y 2 negativos para que los tengáis. Veis que valoran muchísimo la contribución del sector no académico. Si no tenéis sector académico y que no contribuye al programa, tenéis un riesgo. De hecho, viendo las notas de corte, y muchas veces nos preguntáis si mi consorcio es suficiente, está bien. ¿Tiene que haber beneficiarios del sector no académico? Sí. ¿Qué pasa? Que si no tenéis, puede ser asociados, associated partners, pero esos associated partners tienen que tener un rol importante, tanto en el mentoring, en el seguimiento, en la formación del proyecto y acoger secondments a los doctoral candidates. De hecho, muchos de los comentarios negativos es porque los evaluadores no entienden el sector no académico en el proyecto, porque a lo mejor solo aportan alguna formación, algún secondment que no tiene impacto suficiente en la carrera del investigador. Bueno, ahí tenéis 2 comentarios para que tengáis en consideración a la hora de preparar vuestra propuesta.
En el 2.2, bueno, ahí nos van a evaluar la parte de las perspectivas de empleabilidad y de perspectivas de carrera del investigador. Es fundamental. Esto está también muy relacionado con la parte de training. Tenéis que proponerle una formación que les haga mejores expertos, mejores profesionales. Si hay un nicho, una falta de expertos en esto, es fundamental. Ahí veis un poco los comentarios positivos que les han puesto y, por supuesto, también los comentarios negativos que hemos encontrado. En este caso era un minor shortcoming, pero si es un proyecto en el que el sector industrial es importante, tener cuidado con esto. Hay que plantear que este proyecto va a poner a estos predoctorales en una posición en la que van a poder continuar su carrera en la industria. En este caso, el proyecto era en tema farmacéutico y biotech. Bueno, ahí veis el comentario positivo de tener este tipo de socios en el proyecto, porque favorece que los predoctorales, después de su paso por nuestro proyecto, continúen su carrera no solamente en la academia, que es quizás el paso más fácil, continuar donde se les ha contratado, donde han desarrollado el doctorado, pero bueno, es importante el ver esta transferencia, este movimiento hacia el sector no académico. Lo mismo, aquí os he puesto un primer comentario positivo, aunque venga mucho en rojo, bueno, he visto, lo han valorado muy positivamente, pero debido a esta ausencia del target de la comunicación hacia la industria por el topic del proyecto y falta de métricas y de indicadores, os comento, les han quitado 0,2. A veces hemos visto que por un shortcoming te quitan 0,4, 0,5, todo depende un poco de luego el consenso que haya y la importancia del comentario negativo. Y luego abajo se he puesto aquí dos comentarios relativos a la diseminación y a la comunicación científica y luego también a la parte de explotación. Bueno, ahí veis que ponen ya, es un shortcoming o un minor shortcoming, en este caso un shortcoming. En esta propuesta creo que ahí les han quitado casi un punto. La parte más complicada es la parte 2.4, la magnitud y la importancia del proyecto, la contribución al impacto científico, social y económico. Ahí os he puesto un comentario de una propuesta bastante buena y veis un poco cómo lo plantean. Dicen que el impacto a largo plazo de este proyecto es outstanding, va a tener una gran relevancia en la temática de la salud global. Luego, a corto plazo, mejoras científicas y te ponen ejemplos en lo que habéis planteado en química, medicina, microbiología, biología molecular y estructural o tecnología farmacéutica. Hay que poner ejemplos en esta parte, en qué vais a aportar en este tipo. Luego también, en cuanto al crecimiento económico, el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ahí tenéis involucráis a partners industriales, en este caso farmacia, pues ahí podéis demostrar que las mejoras, las innovaciones, los resultados de los proyectos individuales van a tener un impacto gracias a la explotación de los socios que tenéis en el proyecto. Bueno, ahí podéis hablar del impacto a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto. Y bueno, y ahí os hemos puesto también comentarios, por ejemplo, que en este caso en un proyecto de cáncer o de terapias no está suficientemente discutido y ahí te explican exactamente los avances científicos no están bien reflejados y te ponen exactamente lo que no han visto en vuestra propuesta. Bueno, ya da un poco de feedback en los comentarios negativos de la evaluación. Que creo que es positivo el que nos den este feedback porque sirve un poco para mejorar y saber por dónde tirar en la próxima presentación de la propuesta. En cuanto al impacto, bueno, pues veis ahí
donde más donde más mejoras, fortalezas vemos, ahí veis, en temas de comunicación y diseminación, la contribución de las capacidades de los investigadores, la colaboración multisectorial, bueno, veis ahí. Y las debilidades, por supuesto, también vemos muchas debilidades en la parte de comunicación, diseminación y explotación. Cada vez menos, no son muchas, pero todavía las hay. Y luego la sostenibilidad del programa doctoral, y luego las contribuciones al impacto económico y social. Ahí es donde más hemos visto debilidades en las últimas evaluaciones. 3.1, implementación. Bueno, pues ahí veis. ¿Qué es lo que valoran? Pues como cualquier proyecto en esta parte, coherencia con los objetivos, la metodología, que haya deliverables y milestones que ayuden al seguimiento y al control del proyecto, que haya un buen Gantt que sumarice, que te proporcione toda la documentación, toda la información de la implementación del proyecto en un solo vistazo. Luego, la parte de riesgos. Los riesgos tienen que estar tanto los científicos como los de gestión bien presentados. Veis en el comentario segundo, el verde, sí que nos dan ya comentarios de los riesgos a nivel técnico, científico, de gestión, de mis conducta, de los riesgos en problemas a la hora de un proceder de ciencia ético, también se tiene que plantear. Y es muy importante el tema de que estén acompañados con la importancia del riesgo, la severidad y también medidas de mitigación correctas. Muchos proyectos fallan porque los riesgos no están bien desarrollados, son muy generales, o luego, por ejemplo, veis en el último comentario los riesgos de gestión relacionados con cómo van a hacer el tema de la misconduct de científico, la reasignación de investigadores, los conflictos entre el doctoral candidate y el supervisor no están correctamente planteados. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de un comentario negativo con detalle. O sea, ya no se intenta poner los riesgos no están suficientemente descritos, no. Ya dan el decir, falta esto, no hay severidad, no se plantea el tema de qué pasa si hay un conflicto entre el supervisor y el candidato. Bueno, pues ahora hay que plantear este tipo de riesgos. Y luego la última parte, que es donde menos debilidades hemos visto siempre. Yo creo que esta parte sí que se plantea muy bien, pero es importante incluir, pues eso, infraestructura, que aporten, por ejemplo, el sector no académico, todo el tema del ambiente de supervisión y de formación, cómo contribuyen el sector no académico a la investigación y al training. No es repetir otra vez lo que hemos puesto antes, pero sí aquí es un par de párrafos, un párrafo diciendo este es el mejor consorcio para este tipo de proyecto. Ahí veis dos comentarios positivos, y el último comentario negativo, pues veis un poco que la descripción de las infraestructuras y el expertise del sector no académico pues no tiene detalle. Bueno, evita una matriz, a veces una matriz, si tenéis espacio, una matriz de lo que aporta cada beneficiario, cada society partner, es interesante para los evaluadores que lo valoran bien por el tema de que es fácil entender de, oye, este consorcio me ha aportado todo esto en excelencia, en impacto, y veo que me saben vender este consorcio como el único que puede abordar este proyecto de una manera correcta. Por último, bueno, las fortalezas en relación con los paquetes de trabajo, las tareas, la calidad del work plan, la capacidad de las infraestructuras que aporta el consorcio son de las cosas mejor valoradas. Y luego, ¿cuáles son las principales debilidades? Pues ya te digo, los riesgos, las medidas de mitigación y muchas veces más que la calidad del work plan, es que a veces o el work plan es erróneo por la cantidad de deliverables, porque los milestones no son correctos. También
principalmente es por una estructura rara del proyecto, es lo que hemos visto. Y ahí veis esas dos debilidades en la parte de implementación. Y eso era por mi parte. No sé si hay dudas luego en las preguntas, pues os damos respuesta o discutimos o argumentamos. Gracias. Genial, Jesús. Pues ya habéis visto una pedazo de revisión a las cosas fundamentales a tener en cuenta en la preparación de la propuesta, después de que Julio os haya contado cómo funciona la convocatoria, todos los temas de elegibilidad y demás. Y yo, para acabar, os voy a contar un detallito, centrándolo, digamos, en la parte esta de perspectiva de la evaluación. Pues hemos pensado que podía valer la pena brevemente darle una revisión a cómo funciona el sistema de evaluación en general en Marie Curie, pero particular con algunos detalles específicos de Doctoral Network y que enlaza pues, con lo que os ha comentado Jesús de un cambio significativo que estamos viendo en los comentarios de los SRs sobre qué se les pide. Común a todo Marie Curie, que el proceso de evaluación está completamente basado en la evaluación por pares, es decir, que son vuestros pares quienes evalúan vuestras propuestas y además en acuerdos de consenso. Es como funcionan las bases del programa. Esto aplica para todas las acciones. Como digo, por defecto, cada propuesta en cada convocatoria de Marie Curie es revisada por 3 expertos independientes, por 3 investigadores o investigadoras o perfiles dentro del ámbito de la I+D+I. Y a través de estos 3 evaluadores expertos independientes trabajan sobre informes y acuerdan un informe común, siempre bajo consenso. La selección de los expertos, como os digo, son expertos independientes. Lo mismo en esta sala tenemos alguna persona que ya participe como experto en alguna parte de Horizonte Europa o incluso en la propia Marie Curie. Pero que tengáis en cuenta, bueno, que se tiene una serie de, digamos, de consideraciones previas a la hora de pensar, de ponerse con la asignación de los expertos. Por el ámbito geográfico se intenta que no haya más de 2 de esos 3 expertos que evalúan una misma propuesta que sean del mismo país. Se hace mucho hincapié en que haya equilibrio de género en la representación de los expertos que participan cada año en los paneles de evaluación. Y además en Marie Curie se enorgullecen mucho de resaltar que esto lo consiguen sistemáticamente, tener un 50% 50-50 en equilibrio de género. Y como veis ahí, en la parte de la afiliación ya vemos alguna diferencia. En el caso de las redes doctorales y en el caso de Staff Exchange, que digamos que la presencia intersectorial, como habéis visto por los comentarios de los SRs, es fundamental, se intenta o sea, se apunta siempre a que un 25% del pool de expertos que participa en una misma evaluación, en un mismo panel de evaluación, sean de sector privado. Como veis, en el caso de las doctorados industriales, además, hay digamos, un criterio adicional, y es que de los 3 expertos asignados a una propuesta de doctorado industrial va a haber como mínimo siempre uno de estos expertos no académicos, como miembro de los 3 expertos individuales que miran la propuesta. Y bueno, y por el lado de la titulación, pues por defecto, dado que se busca gente que tenga experiencia investigadora, la inmensa mayoría de los evaluadores y evaluadoras es gente con título de doctor. Aunque, bueno, perfiles, digamos, que tienen un recorrido fuera de lo que es el ámbito académico tradicional, pues se tiene un poco más de flexibilidad siempre y cuando se cumpla con el expertise. Diferenciamos distintos tipos de expertos. Cuando yo hablo de expertos la mayoría del tiempo voy a estar hablando de esos 3 evaluadores independientes que miran las propuestas, pero bueno, expertos son todos porque tenemos el rol de los chairs y de los vice chairs que entran primero a jugar en cada panel de evaluación, pero esto que tengáis en cuenta que también son de ese pool de expertos de los que disponen para evaluar las propuestas de Horizonte Europa. Y además hay un tercer rol que también ha mencionado Jesús, que es un experto que actúa como observador de todo el proceso de evaluación. Tiene acceso a todas las partes del proceso de evaluación y, en última instancia, su responsabilidad es preparar un informe de evaluación que además se comparte con los miembros del comité de programa. Eh, y luego menciono los chairs y los vice chairs porque en el caso de Doctoral Network, como veis ahí, sucede como con las PDF. En algún otro seminario
donde nos hayáis escuchado hablar sobre los contenidos de las propuestas, sobre cómo se prepara el envío, eh, recordaréis bueno, a la hora de asignar el panel seleccionáis unas keywords y hacemos mucho hincapié en que la selección de esos descriptores se haga con cuidado porque es lo que es la base de la asignación de los expertos independientes que van a mirar vuestra propuesta. Pues bien, esto sigue siendo así en el caso de las Doctoral Networks, funciona a través de un algoritmo porque se utilizan los mismos descriptores tanto a la hora de registrarte como experto como a la hora de presentar la propuesta, entonces se cruzan los datos, pero la asignación última de los expertos que van a mirar las propuestas es responsabilidad de los Vice Chairs, que además de tener en cuenta los descriptores, tienen acceso a los currículums completos de los expertos y deciden, pues, en función del contenido de la propuesta, si mejora uno o mejor otra persona. Y finalmente, bueno, que tengáis en cuenta eso, que como expertos, a la hora cuando empieza el proceso de evaluación, se firma un contrato con todas sus obligaciones contractuales y la base de ese contrato está en los aspectos de confidencialidad, de no compartir nada de lo que se mire y la ausencia de conflictos de interés a la hora de evaluar. De hecho, la comprobación de si hay conflictos de interés se hace a varios niveles, o sea, se hace en el momento en el que digamos, se les invita a poder participar en la evaluación, se vuelve a hacer en el momento de la firma del contrato cuando se formaliza esa participación en el panel de evaluación y se vuelve a hacer una vez que se asignan las propuestas a revisar, porque bueno, puede suceder que una persona piense que no tenga ningún tipo de conflicto de interés y de repente caiga en sus manos una propuesta de un colega, una colega. Y bueno, y hay unos números simplemente para ilustrarlo. De las 1.400 y pico propuestas que os comentaban Julio y Jesús que se han recibido, se lanzaron en 2024, pues el panel de evaluación estuvo compuesto por 256 entre chairs y vice chairs y 1.238 expertos mirando las propuestas y finalmente ese rol de observador. ¿Y cómo es el flujo de trabajo? Pues primero, en el caso de las Doctoral Network, esa evaluación, digamos, independiente se hace online, desde hace muchos años se viene haciendo online, porque como podéis entender, 1.400, movilizar a 1.200 y pico personas, pues bueno, no es muy factible. Y básicamente es una evaluación en remoto que se hace a nivel individual. Se les pide a los expertos independientes que la revisen, que por supuesto no la discutan ni la compartan con nadie, como os decía, es la clave del contrato que firman, y que se haga una evaluación solo en base a los criterios de evaluación establecidos en el programa. Y además, que se haga una evaluación solo con respecto a lo que hay dentro de la propuesta. Es decir, si una propuesta tiene un potencial enorme, pero ha cometido un error a la hora o ha hecho una omisión importante, pues no puedes darle más puntos porque es muy prometedor y es que solo por eso se podría arreglar, ¿no? Se hace, digamos, mucho trabajo de briefing y formativo para estos expertos individuales para que tengan en cuenta estos contenidos. Y básicamente tienen que redactar ese informe, ese Individual Evaluation Report, que simplemente os lo he puesto ahí en rojo, lo he resaltado porque aquí es donde está la diferencia que mencionaba Jesús, que se ha dado la narrativa, se ha cambiado la forma en la que se hace la narrativa a la hora de presentar los Individual Evaluation Reports. Y a partir de ahí se pasaría el proceso de consenso. De nuevo, en el caso de Doctoral Network, por el volumen de expertos externos, esto se sigue realizando de manera remota, utilizando el sistema del que dispone la comisión, el SEP, y lo que se le pide a los expertos individuales, a los expertos independientes, es que pues básicamente envíen su informe, que además los informes sean comentarios, o sea, simplemente los comentarios, es decir, la narrativa, y en ningún momento todavía se ha entrado a la parte de la puntuación. No se aplica para nada. Los Vice Chairs tienen el rol en este caso de hacer un seguimiento de que se van enviando los Individual Evaluation Reports, si hay alguna discrepancia en alguna de las evaluaciones, pues resaltarla para que llegue a un acuerdo y como os digo, todo el rato el objetivo es conseguir el consenso. Y en el caso de que el consenso no se alcance con facilidad porque haya algunas opiniones discrepantes, aquí es donde pueden entrar los chairs, que por un lado pueden convocar reuniones en teleconferencia, aparte de ese intercambio dentro del sistema que os comentaba, que es un poco tipo chat, pues podría convocar reuniones, encuentros en videoconferencia de los evaluadores para aclarar algún punto que a lo mejor no se esté llegando a ese consenso de la forma deseada. E incluso si fuera necesario,
se añaden expertos nuevos que se miran la propuesta. Se puede llegar a añadir uno o dos expertos nuevos para que tengan en cuenta, pues eso, para que se pueda alcanzar ese consenso que, como decía, es esencial para el proceso de evaluación de Marie Curie. Eh, una vez alcanzado el consenso, de nuevo, es la responsabilidad de los vice chairs o de uno de los vice chairs de redactar el informe de consenso, es decir, con cada uno de los informes individuales, el vice chair redacta el informe de consenso, pero por supuesto ese informe de consenso se vuelve a enviar de vuelta a los expertos independientes para que validen el contenido del informe de consenso. Es decir, es todo el rato tira floja confirmando que todas las partes están de acuerdo. Y una vez que se tiene, digamos, lo que sería ese borrador del Evaluation Summary Report, que es el acuerdo de consenso revisado por los expertos independientes y validado por los expertos independientes, hay un punto de control adicional en el que entra a jugar otro de los vice chairs. Por eso hay un número tan alto de chairs y de vice chairs. Y es básicamente, digamos, un control de calidad para ver que el contenido del Evaluation Summary Report está alineado con las directrices que se le dan a los evaluadores. A los evaluadores independientes, pues que las puntuaciones son coherentes con los comentarios, que los comentarios son específicos al criterio relevante, que no hay dobles penalizaciones, es decir, que no te estén quitando puntos porque no has abordado bien Open Science en impacto y luego en implementación y cosas por el estilo. Y finalmente hay otro punto de control, que en este caso lo realizan los chairs, y esto ya sucede presencialmente en Bruselas, que es básicamente confirmar que todos los Evaluation Summary Reports están alineados y están abordados, se han tratado de manera equitativa. Y a partir de ahí, con esos Evaluation Summary Reports y ya en colaboración con la REA, se lleva a cabo el ranking de las propuestas. Entonces, bueno, esto es que tengáis digamos, todos esos cachitos que había puesto del proceso, cómo funcionan en el caso de Doctoral Network, que como digo es bastante similar a otras partes del programa, y eso, y resaltar que además pues todo esto es revisado en todos los niveles, en todos los momentos, a todo tiene acceso esa persona que actúa como observador o observadora externa. Y reacabando simplemente, pues bueno, recordando lo que ya han mencionado previamente mis dos compañeros, la parte del criterio de evaluación, los distinto peso de excelencia, impacto e implementación, simplemente para que recordaros que en caso de puntuaciones equivalentes, el programa de trabajo, que lo tenéis ahí linkado, especifica cómo se lleva a cabo el ranking. Por un lado está el distinto peso de los criterios, que es lo primero que aplica, y el segundo criterio que aplica en caso de que todos los demás esté empatado es el equilibrio de género en el equipo de supervisión propuesto para los proyectos individuales de los candidatos y candidatas predoctorales. Hay más niveles que aquí ya entran en función de lo que es el contenido de la propuesta. Podrían darle más importancia a una cosa, podrían darle más importancia a la otra, los evaluadores, que son cómo de bien se ha tenido en cuenta las consideraciones del Green Charter, es decir, las actividades de investigación e innovación sostenibles, cómo de bien se abordan los aspectos de diversidad y de género dentro de lo que es la actividad investigadora y de innovación, la participación del sector no académico, cómo de importante es en cada propuesta, bueno, los niveles de cooperación internacional, o bien cómo se aborden digamos, las opciones de empleabilidad que se les proponen a los candidatos y candidatas predoctorales que participan en el proyecto. Os diré que yo me he echado un vistazo a los Evaluation Reports recientes y efectivamente hay casos de desempate, pero no he visto ningún caso en el que haya pasado del criterio 2. O sea, que se quedan que normalmente tanto con el distinto peso de las distintas apartados, como con el equilibrio de género dentro de los supervisores, quedan ya todos los rankings aclarados. Y finalmente, pues eso, que recordaros que cualquiera de vosotros o vosotras que tengáis estos perfiles apropiados para poder evaluar, ya sea una Doctoral Network o cualquier otra parte de Marie Curie o incluso de Horizonte Europa, que os podéis registrar como expertos en cualquier momento, dar toda vuestra información y podríais entrar al proceso de evaluación. Y con eso acabaríamos, iríamos a las preguntas. ¿Compartes tú el Menti, Julio? Sí, estoy en ello, que estaba... a ver. Uy, creo que lo veis. Lo veis, ¿no? Bien. Pues vamos a... había una mano levantada, espera que es que ya ahora se me ha ido. Que se ha levantado con Jesús. Sí.
O sea, me acuerdo porque, pero bueno, como queráis, o primero mano y luego Sí, preguntas, o pues primero... primero sí, pues que pues, Ilia comente. espera, que le tenemos que dar... Sí, de hecho, si queréis, habilita a todo el mundo, aunque bueno, vamos a... somos, bueno, yo creo que será manejable. Somos más de 100 Sí. personas. A ver, un momento, que es que tengo, como estoy compartiendo, espera, que voy a dejar de compartir. Espera, que lo busco yo, lo busco yo. Le he dado yo paso al micrófono. Ah, vale, pues Ilia. Vale. Can I speak? Yes, Yes. please. Yeah. Okay. Yep. Thank you very much for the informative talks. One question: in the graph with the beneficiaries from the third countries, I saw that they were Canadian beneficiaries, and I was told that it is not possible for a Canadian institution to be a beneficiary of the doctoral network funding. Could you clarify how only Yes. associated partners, or what happened there? No. It means anyone can be a beneficiary, but if you are from the States, from Canada, from Japan, you can be a beneficiary, but you have to cover the cost of the hiring at least one predoctoral. But it's not very normal that a Canadian institution is a beneficiary because they need to cover the entire project for the doctoral candidate. That's they can be beneficiaries, but not receiving funding. This is the difference. I see. So the difference is that they have their own PhD student, they contribute to the consortium with their own funding, and then they're called beneficiary. Yes, because if you are beneficiary, you are obliged to hire, to recruit at least one doctoral candidate. This is the difference, yes. Switzerland for a period of time was third country, and it was beneficiary because they cover the recruitment of at least one predoctoral candidate. Okay, got it. Thank you. Yeah. Yes, it's kind of difficult because now Canada is associated country, but not for Pillar 1. So they can be beneficiary, but they should cover the recruitment. So it's, yes. And the new associated countries that are coming, it will be also a bit complex, but anyway. Pues todo tuyo. Vale, pues ahora si os parece, vamos a compartirlo del Mentimeter. A ver, es posible que una institución de las Naciones Unidas sea considerada como Associated Partner. Esta viene creo que de la general, y a no ser que me digáis que no, yo entiendo que sí, mientras, claro, estén justificadas sus actividades de training a los investigadores y sí, bueno, sabemos que estén justificadas sus actividades de training. Al final, de hecho, yo como estaba escuchando, os he puesto en el chat un link directamente al buscador de instituciones, de organizaciones registradas para participar en Horizonte Europa, haciendo una búsqueda de United Nations. No sé qué de cuántas de las que aparecen en la lista entrarían dentro del encaje de lo que esté pensando esta persona, pero vamos, han salido muchísimas cosas vinculadas a United Nations. La única entidad que no puede participar en proyectos es la Comisión Europea. O sea, no podéis meter a una DigiGrow, DigiConnect, una Digi, el JRC sí, pero no la Comisión Europea como entidad nunca puede participar en estos programas. Pues a ver, pasamos a la siguiente. Sobre el programa de doctorado, te inscribes en un doctorado preexistente, pero en el marco del proyecto habrá que diseñar una formación específica al proyecto. ¿Requiere mucha adaptación del PB? Pues depende te cuento, la experiencia de muchas de vosotros en las universidades, algunas reorganizan, redefinen un poco algún curso, incluyen cursos nuevos. No es lo normal crear un programa de doctorado nuevo para vuestro proyecto, es más bien una adaptación, incluir algún curso nuevo en un programa ya existente. Pero bueno, si alguien de vosotros quiere explicar su experiencia, porque esto es más ya interno de las universidades, pero yo sé que hay modificaciones, pero no hay grandes cambios en muchos de los proyectos que yo he visto. Sí, yo creo que al final la clave, lo que tenéis que tener en cuenta es que parte del
del puzzle complejo que hay que montar con una doctoral network, que es toda la training offer que le haces al doctoral candidate, que se compone de distintas cosas. Se compone del programa de doctorado en el que se vaya a registrar, que puede ser uno preexistente sin ningún tipo de cambio, más todas las actividades dentro de la institución, más las actividades que se hacen en red. Es decir, ese es todo el catálogo formativo que le ofreces al candidato predoctoral. A ver. ¿De qué otras formas, además de organizar cursos, pueden los Associate Partners obtener financiación? ¿De qué otras formas pueden participar? Además de organizar, a ver, los Associate Partners no reciben financiación. Se les paga vía lo que les pague el coordinador o el beneficiario. No hay otra manera. Organizan cursos, o organizan formación o acogen secondments. Y si los secondments tienen algún tipo de gasto, se los puede cubrir, que no es lo habitual, se lo puede cubrir el coordinador si lo han decidido así, que el coordinador recopila una parte del RTN y el management o cada beneficiario. Pero en principio los Associate Partners no reciben financiación y si reciben financiación es porque a alguno de los beneficiarios les paga algo o el coordinador les paga algo por su actividad, que no es lo habitual. Sí, y bueno, Marco Polín ha comentado eso, que sus SRs hacían las actividades de los programas de doctorado más las actividades de la red doctoral. ¿Es necesario que los Associated Partners firmen una carta de compromiso en caso de no ser obligatoria? ¿Se valora positivamente su presentación? Pues ya no es necesario, yo creo que desde 2022, si recuerdo bien el cuadro, la tabla de cambios la proposal. Y una vez que retiraron la obligación, en general, además, las indicaciones que se le dan a los evaluadores es que las ignoren y se incluye. Lo que sí que hay que incluir todavía es, la única carta es la del preacuerdo en el caso de los joint doctorates, el preacuerdo entre las instituciones para otorgar esa titulación doble, triple o conjunta. ¿Australia, Túnez y Costa Rica pueden ser beneficiarios? Todo el mundo puede ser beneficiario. Hay algunos que pueden recibir financiación y otros no. Eso De hecho, Túnez es associated. es asociado. Sí, Eso, Túnez Associated sí. country, o sea es que asociado. participa como cualquier país europeo. Y Costa Rica también es. Australia y Costa Rica son terceros países. Costa Rica ya está dentro de los ricos, creo. Ya no Sí, recibe financiación. creo que sí. Pero Que pueden ser participaría beneficiarios. como el caso de Canadá que comentabas, ¿no? Claro, mientras ellos aporten el dinero para contratar a su predoc, sin problema. Los fondos le llegarán individualmente a cada beneficiario. Si es así, los fondos indirectos serán específicos para cada uno y según las normas del país. Bueno, quiero decir que sí, pues, bueno, los fondos Los fondos les llegan al coordinador, al coordinador, como en todos los como proyectos en de todos los Horizonte proyectos. Europa. Evidentemente, toda la partida del investigador, que es para contratar a los candidatos predoctorales, va íntegramente a cada beneficiario en función del número de candidatos y candidatas predoctorales. Y la parte equivalente de los costes institucionales es negociable, según el rol Exacto. que tenga cada uno. Es bastante habitual y yo diría hasta recomendable que quien coordine una red doctoral, porque probablemente va a tener mucha más labor centralizada en el proceso de reclutamiento, en las actividades de comunicación, en las actividades de training de la red y demás, pues que se queden una parte, acuerden quedarse, digamos, con una parte de los costes institucionales del resto de socios para poder implementar esas actividades. Bueno, no sé cómo vamos porque no sale aquí, me sale 14, pero no sé por qué preguntábamos. Debemos ir como por las 6 o 7. ¿Se puede contactar a los JRC de antemano en el caso de que queramos que sean Associated Partners en una ADN? Pregunto porque en otras convocatorias de Horizonte Europa lo prohíbe explícitamente. Contactar a los... ¿A qué se refiere con los JRCs aquí? Eso es lo que no sé yo qué es. Yo entiendo que son los centros del JRC que tengan, pero yo sé que ha participado
en algunas doctoral. En este caso no hay una... No, a ver, No sé de quién es esa pregunta, mándanosla y consultamos para recibir la respuesta por escrito y te la mandamos. Pero en principio yo sé que en algunas ITNs sí que el JRC ha participado, seguramente no como beneficiario porque es muy complicado el tema de contratar, pero como Associate Partner recibiendo sí. secondments y training, sí. Y lo normal es que se contacte antes mientras preparan la propuesta, claro. ¿Cómo puede participar una empresa como full beneficiary en un consorcio de N si no tiene capacidad de expedir títulos doctorales? Debe estar vinculada a alguna universidad o programa de doctorado. Claro. Sí. Tiene que haber algún beneficiario o associate partner en el proyecto que otorgue los títulos de doctorado a los diferentes candidatos. Lo normal es que si es una empresa española y hay una universidad española, pues que sea la universidad española quien otorgue el título de doctor al candidato que está en la empresa. Pero puede ser una associate partner, no hay ningún problema. O sea, puede estar porque es lo habitual. O sea, es una cosa bastante estándar. Y se la puede dar a alguien del mismo país o el título de doctor de otro país. O sea, no hay ningún problema. El presupuesto en paneles es proporcional al número de propuestas recibidas, es decir, no es fijo o preestablecido. Venga, está para ti, Jesús. Exacto, es por número de solicitudes. Luego hacen los cálculos ellos internamente, no te lo podemos decir como exacto, pero por eso, si solo financian una de matemáticas es porque se han presentado a lo mejor 4 o 5, es un porcentaje. Y cuantas más, por eso siempre decíamos, si vas a matemáticas y es de ingeniería, vete, porque es más fácil estar en un universo muestral de 200 proyectos que van a financiar 50 que no estar en un universo de 4 y que solo van a financiar una. Es así, es por porcentaje de solicitudes y luego también por el tamaño de proyectos. Bueno, hacen ahí un tema que nosotros ahí no entramos, pero sí que es por solicitudes. Hay una pregunta en el chat de México. A ver, México no tiene que hacer nada. Las instituciones mexicanas pueden participar como Associate Partner y como beneficiarios. Administrativamente entran. Si van como beneficiarios, tienen que contratar a un predoctoral y pagarlo con sus fondos, porque México no es elegible. Y luego, los candidatos predoctorales mexicanos que se presenten vía las plazas que hay en Euraxes de las Doctoral Network, no, tienen que cumplir los requisitos de la convocatoria. Ahí no hay ningún requisito. O sea, el requisito de no ser doctor, cumplir la regla de movilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y los requisitos científicos que te puedan pedir de máster en algo o en alguna temática. Y a lo mejor resaltar, ¿no?, que con respecto a la titulación de doctor, es decir, al programa de doctorado en el que se enrolara el candidato o la candidata que se contratara en México, efectivamente tendría que ser digamos, un título de doctor de un país asociado o de un Estado miembro de la Unión Europea. Y lo que pasa es que en el caso de que fuera y sea por una joint doctorate, sí contaría como cumplir el criterio de Joint Doctorate si además de esa titulación de la Universidad Europea entra la Universidad Mexicana. Acaba de levantar la mano Silvia, creo. Que igual es por... Espera, que es que no puedo... Si le dais permiso de Vale, micro... le doy yo. A ver, espera un momento, Silvia. Es que aquí compartiendo no es fácil. Sí, ahí va, ya está, Silvi. Puedes abrir el micrófono. Bueno, pues seguimos y cuando pueda que nos diga, y si no, que nos escriba por el chat. Vale. Sí, venga, pues vamos a hacer esta. Estaba mirando Cayeto. Respecto a la dimensión de género, si la propuesta por su naturaleza no tiene dimensión de género, ¿cómo se debe enfocar este aspecto?
Pues muy fácil. Si no hay género en la ciencia, hay que explicar por qué no hay y argumentarlo bien para que lo entiendan los evaluadores, pero pensar que también la parte de dimensión de género y diversidad también tiene que ir en la parte del proyecto, de los candidatos, de los supervisores. O sea, si en la parte de la ciencia no hay, se explica y no pasa nada, pero luego en la parte del equipo y de los investigadores sí, y luego en la parte de formación también hay que dar formación en género, aunque en el proyecto científico no haya ese valor añadido de incluir el género porque no es posible. Pero sí que hay que darles formación a los productorales y sí género y diversidad en el equipo, en el proyecto. Prueba otra vez, Silvia, a ver si puedes abrir el micrófono ahora, que te lo he desactivado y vuelto a activar. Silvi, te estamos llamando Silvia todo el rato, perdón. Bueno, pues nada, seguimos. Mientras Venga. le respondo, Canadá es país asociado a Horizonte Europa, pero solamente al pilar 2. Marie Curie está en el pilar 1. Pero tampoco es problema, pueden participar, pero no reciben financiación. En caso de resubmissions, los evaluadores tienen acceso y en cuenta la propuesta anterior. ¿Es bueno mantener exactamente el mismo consorcio que en la anterior propuesta? Bueno, lo de si tiene acceso o sea, en el primer paso, cuando los evaluadores independientes empiezan a evaluar la propuesta, no tienen ni idea de si es una resubmission o no es una resubmission. Y puede acabar todo el proceso sin que sepan si es una resubmission o no. Podría suceder que en el caso de consenso, de alcanzar el consenso, si digamos hay algún aspecto que está siendo complicado y es relevante, quienes sí tienen acceso a las resubmissions, o sea, a la información incluso del envío anterior, son los vice chairs que lo podrían sacar y podrían compartirlo en ese momento, pero por defecto no tienen por qué verlo. Y con respecto a mantener el mismo consorcio, pues bueno, recordad que hay una restricción a los reenvíos, que si se obtuvo menos del 80% hay que desmontar el consorcio. No me acuerdo cuánto era el porcentaje, te dejo ayudar aquí, el 70% del consorcio tenía que ser distinto. Eh, y, si habéis superado ese 80% y sigue teniendo sentido, digamos, que mantener el mismo consorcio, pues entonces adelante, abordando las debilidades que os hayan puesto en el SR. ¿Cómo se interpreta el gender balance en el equipo supervisor? Por ejemplo, si un equipo supervisor consiste en 90% de supervisoras, ¿se considera gender balance? No. Es entre 40 y 60% de ambos. No, tampoco sería gender balance. Bueno. ¿Cuba puede ser beneficiaria? Sí. Sí. Los doctorandos tienen que tener relación entre sí, si la temática es global a lo largo de cadena de valor y si hay varios doctorados, cada uno específico en problema subtemática. Bueno, más o menos, yo diría que la contestación es que sí. O sea, al final, digamos que en la parte de excelencia, cuando se presenta cómo se aborda el desafío de investigación e innovación de turno, tú planteas tu forma de abordar ese desafío es a través de proyectos individuales. Entonces es habitual que esos proyectos individuales se comuniquen entre ellos. Ahora bien, aquí pensad también en la parte de implementación que os comentaba Jesús, que se pierden puntos si no se hace un diseño de programa, un work plan apropiado. Como hagáis una cosa muy ambiciosa, que los proyectos dependen unos de otros y no se tiene bien medido los riesgos y demás, pues si de repente os encontráis una situación que con la caída de un proyecto individual se te cae, te desmonta la red doctoral entera, pues puede ser visto como una debilidad. ¿Qué pasa si no se utiliza toda la partida RTN durante la implementación del proyecto? ¿Hay que devolver esa parte o puede ser usada por el beneficiario para cubrir otros gastos? No se devuelve y se puede utilizar en lo que se quiera.
Se da por gastar. Muy fácil. Las unit cost es la cosa más fácil que hay. Y aquí, mira, Sepa Jesús, tenéis estadísticas sobre el tamaño de los consorcios de N financiados. Pues mira, ahora mismo no, pero te lo voy a. Mientras haya la siguiente, hago una tabla dinámica y os cuento el tamaño. Pero anteriormente siempre han sido entre 7 y 12 beneficiarios. Pero bueno, ahora mismo, mientras entra la próxima, intento deciros el tamaño medio. Vale. Está relacionada con lo que estábamos hablando antes de los costes unitarios. Aquí digamos que donde se hace el control del gasto financiero es en la contratación de los candidatos y candidatas predoctorales. Es decir, la fundamental es justificar que se ha contratado a la gente que se ha dicho que se va a contratar durante el tiempo que se va a contratar. La parte correspondiente de cada person month de los costes institucionales, tanto la RTN como management, básicamente a person month de investigador gastado, el person month institucional se da por gastado. Puede suceder que en caso, o sea, a la hora de reportar al final del proyecto, básicamente lo que se reporta es eso, hemos tenido a esta gente contratada durante tanto tiempo. Y por lo tanto, si se ha cumplido todo lo que se ha dicho, pues todo perfecto. Y en el único caso en el que podrían venir a miraros con un poco más de detalles, en el caso de una auditoría, pero normalmente las auditorías también van a estar centradas en que habéis utilizado los costes del investigador para pagar el salario acorde a cómo aplique en cada país, en cada institución. Podría suceder que os miraran parte de los costes de institucionales de la mano de, digamos, las condiciones de empleo que le habéis ofrecido a los candidatos y candidatas predoctorales. Por ejemplo, si habéis dicho que todos van a tener acceso a los secondments que van a ser pagados con RTN, os pueden pedir los comprobantes de los secondments que serían los costes institucionales. Pero como decíamos, al final se da por ejecutado. Es decir, no hay que hacer, si no se gasta la totalidad de los costes institucionales, formalmente no hay que devolver nada, no hay que hacer nada. Vale, pues mira, os comento. La media de beneficiarios, incluido el coordinador, es de 9 en esta última convocatoria. Como consorcio, incluido los associate partners, la media es de 18. Y bueno, y tenemos proyectos de todo tipo, desde el mínimo de 3, algunos muy pocos, pero ya te digo, lo habitual, pues eso, 9, 10 beneficiarios más X associated partners, que pueden ser 4, 5 o la media, como veis, la media de beneficiarios 9, la media de consorcio, incluidos los associated partners, 18, o sea que para que os hagáis una idea. ¿El reparto y la distribución del dinero asignado a la parte institucional se especifica en la propuesta? No. Eso es una negociación que hará el coordinador con vosotros durante la preparación de la propuesta para que nos llevéis a sustos y luego cuando os concedan el proyecto, pues ahí el coordinador os dirá 50%, otros os dirán 75% y bueno, tenéis que negociarlo. Hay una persona, creo que tiene la mano. Sí, que estén. Cristiano. Sí. Espera que la... A ver, ahí debería poder hablar. Vale, genial. Cristiano Araujo, si puedes abrir el micro. Hola, buenos días. Hola. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí. Sí, yo tengo un consorcio más o menos montado. De hecho, yo hice la pregunta inicialmente. Mi consorcio contactado tenemos a Francia, bueno, España, 4 instituciones, Francia, Suiza, Suecia. Y ahí teníamos Australia, Túnez, Costa Rica y Canadá. Por lo que he entendido, Costa Rica, Canadá, pueden ser beneficiarios, pero con sus propios fondos. Sí. Listo. ¿El caso de Túnez y Australia también es lo mismo? ¿O? Australia con sus fondos, Túnez es país asociado, recibe financiación. Vale, perfecto. Pero recuerda, esos iban a contratar candidatos y candidatas predoctorales y lo que ofrecen son Si son beneficiarios. estancias, si van a dar training y demás, quedarían como associated partners.
Vale, pero en ese caso, claro, ellos solo entran como beneficiarios en el caso de que ellos contraten con fondos propios. Sí. Pero en ese caso, claro, eso va a ser, supongo que eso va a ser bastante complicado. En ese caso, mi pregunta sería, la persona que supuestamente sería contratado por ellos, como no pueden ser beneficiarios recibiendo dinero, podría ser contratado por otra institución y desarrollar parte del trabajo, los cursos, lo que sea, allí. O, No, a ver, si no pueden contratar, no pueden ir como beneficiarios. Pueden ir como associate partner y acoger durante un periodo de X de tiempo durante los secondments. Pero si no van a contratar, no pueden entrar como beneficiarios. Tienen que ser associate partner. O sea, no, nadie puede contratar en nombre de alguien de Australia para enviarle durante todo el tiempo a Australia. No. O sea, si no van a contratar, tienen que ir como associate partner. ok. Y, bueno, no sé si puedo, la última pregunta. Sí, sí. Y acabo de ver que el dinero llegaría al coordinador y luego se haría un acuerdo entre todos. Entonces, toda esta parte relacionada, por ejemplo, con fondos indirectos, ¿eso también Sí. sería parte o Sí, sí, no? RTN y Management normalmente se distribuye. Se queda una parte del coordinador, que puede ser solamente del Management o una parte del RTN. Normalmente se quedan también una parte del RTN para organizar la Winter School, la Summer School, pero todo eso depende de cómo se organice internamente. No hay unas normas. La comisión ahí no se mete. Esto es lo que tenéis que negociar. Y lo normal es que se quede un 50% del Management, por ejemplo, pero hemos visto casos del 50, del 75, casos de menos. Todo depende un poco de la situación del coordinador o del proyecto. Pero esto es una negociación interna que luego vais a plasmar en el acuerdo de consorcio. Vale, pero ahí, claro, me genera entonces una duda. Si yo tengo beneficiarios que reciben dinero, voy a poner como 6 beneficiarios, por ejemplo, que reciben dinero, que yo me quede con el 50% como coordinador, entonces, ¿cómo se hace el pago de estos otros 50% repartido en 5 instituciones? El pago del contrato y de los gastos de todo relacionado con la investigación. No entiendo muy bien cómo. Es muy fácil, es simplemente, o sea, tú como coordinador recibes una cantidad por unidades de coste y tú pagas las unidades de coste del investigador y pagas la parte que no te quedas como coordinador de RTN y de management. Yo no sé de qué centro eres, pero ya te digo, en la oficina de proyectos post-award de tu institución lo van a tener muy claro. Vale, perfecto. Sí, sí, Yo sí, soy eso no. del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, del CSIC. De CSI, Vale, bueno, vale. pues en el CSI yo te Buah, madre digo, mía. ahí el CSI central o de tu propio CSI, que de tu centro, te lo explican, es súper fácil. Eso se queda en la distribución de fondos en la gente de post-award y de gestión de los proyectos. Eso es un tema que ni te preocupes. Vale, vale. Muchísimas gracias. Nada. Y tenemos esta de, en el caso de una empresa, sea beneficiaria de reciba fondos, el investigador que hospede está obligado a hacer un doctorado industrial. No. No, si la empresa beneficiaria está en una doctoral estándar, pues hace el doctorado. Si está en un doctorado industrial, pues será un doctorado industrial con sus periodos en la academia. Eso, simplemente dependiendo del tipo de programa, de proyecto que planteen. Y recordad lo que solo ha contado Julio al principio, que si tú tienes 10 candidatos predoctorales, 9 de ellos te cumplen el criterio de pasar a menos del 50% en el sector no académico, que sería el criterio industrial, pero uno no, sería un doctorado estándar. Y lo mismo para los conjuntos. Los proyectos para programas también se pueden incluir para candidatos para postdoctorado. ¿No realizar competiciones para el programa postdoctorado? No, aquí nada, aquí no hay. O sea, Para poder, o sea, que quieran participar en los cursos gente de fuera de la red, sí, pero el tema postdoc, aquí no hay, no sé a qué se refiere, si es incluir postdoc en las formaciones, sí, porque las formaciones pueden ser abiertas a gente de fuera de la red, pero la palabra postdoc en Doctoral Network no existe. Mira, se levanta eh, una mano de Elvia que igual es suya la sí, a pregunta. lo mejor. Si quieres, abre micro y lo comentas.
Me or not? Yes. Sí. Yeah. Are proposals penalized for secondments within the same country? Secondments in the same country, yes. But be careful if you are providing only one secondment, the same fellow in the same country, there is a problem because this individual project has no international dimension. Usually you can provide one secondment in the same country, but another secondment in another country. So it's eligible, it's possible, but be careful because if that doctoral candidate has only a secondment in the same country, the evaluators will highlight that some of the doctoral candidate has no international dimension. Okay. Thanks. Siguiente. Los beneficiarios industriales necesitan tener supervisor que tenga un doctorado. No, puede haber supervisores de las empresas que no tienen doctorado, pero tienen experiencia. Hay que demostrar eso, que tienen experiencia en el campo y, bueno, a muchos de ellos no tendrán experiencia supervisando estudiantes, pero sí personas y es bueno pues plantearlo. No hay problema que no tengan doctorado. ¿Cuántos entregables se consideran recomendables o adecuados? Uf, madre mía, que esto depende del proyecto. Depende del proyecto. Pues bueno, el de mitad de proyecto, el de final de proyecto, el Data Management Plan, el plan de desarrollo de carrera, el plan de comunicación o los resultados de comunicación, las tesis de cada uno de ellos pueden ser. Ya os digo que mi consejo es bichear un poco por Cordis, ver otros proyectos, ver qué deliverables en sus páginas web han planteado, pero no sé, lo que sea realista y que no os paséis los 4 años de proyecto escribiendo deliverables. Y Ecuador puede participar como cualquier cosa, beneficiario, associate partner y recibe financiación como beneficiario. Estiramos 3 minutos más hasta las Vale. 12. En principio cortábamos a menos cuarto, Vale. pero bueno, siempre suele pasar esto. A ver qué. O ya no quedan más. Julio se ha debido quedar. Se nos ha quedado paralizado. Sí, se ha quedado. Pues justo. Si me das. Vale, yo estoy viendo aquí. Ya estoy, UK es. Ya ha vale. vuelto. Esta ya la hemos contestado. Sí, las mismas condiciones de Canadá, es un Esta tercer está ya, país. sí. Y Reino Unido, he visto por ahí por adelantado, Reino Unido puede ser beneficiario y associate partner porque es un país asociado ya desde la última convocatoria. Y ya está, ya no tenemos más. UK es beneficiario, vale. Es justo lo que acabas de contestar. Y hay una última de beneficiario, a ver. Sí, esto también lo has contado tú, Jesús, Sí, que sí perfecto, que puede pasar. Que es lo normal. O, por ejemplo, si un doctoral candidate va a hacer un secondment y tienen que gastar un fungible en unos reactivos, pues eso se puede cubrir con el dinero de RTN del beneficiario de ese candidato. Pues mira, perfecto, 2 horas justas. Pues nada, estamos. pues muchísimas gracias a todos los participantes. Y nada, en principio, con respecto a Doctoral Network, por nuestra parte, de webinarios nacionales no nos vemos hasta la vuelta del verano. Os deseamos un verano muy provechoso y trabajoso en las propuestas, en vuestras propuestas de DN, que son complicadas de montar, requieren mucho trabajo. Y nada, cualquier cosa. Yo comentaros, muchos de vosotros estáis en la plataforma antigua, en la nueva plataforma tenéis que volver a registraros, copiar y pegar el marketplace que tenéis, utilizar la plataforma para buscar socios, poner la idea de proyecto y bueno, llenarnos la plataforma del marketplace, porque bueno, es un poco para vosotros, para que encontréis otras entidades o cerréis el consorcio con alguien que os falte.
Pues muy bien, pues muy buen día, mejor fin de semana Gracias. para todo el mundo. Hasta luego. Buen día y buen fin de semana. Hasta luego.